Bien, seguimos. ¿Están allí? ¿Sí o no? Ok. Sí, profe, aquí estoy. Ok, falta, vamos a esperar que ingrese Paucar y Lara. Creo que no se ha conectado. Mm, Qué raro. Ya va. Ujú. Ok, seguimos. Bien. Otra clasificación de la sociedad es la sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? Aquellas que son formadas por más de dos personas, pero hay una firma social, hay un reglamento, hay un estatuto, hay un documento, un contrato. Ya no es verbal, ¿ok? Ya no es verbal, sino que entre ellos deciden contar con un capital mínimo para invertir, contar con una junta entre ellos, contar con una contabilidad. Y estos aportes pueden ser para formar capital, puede ser en dinero, o puede ser con maquinaria, o puede ser con efectos. Por lo tanto, la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria y también ilimitada. Es decir, que todos los socios, en el caso de alguna duda, de una deuda o una quiebra, todos asumen los pagos. A eso se refiere la sociedad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Quiere decir que este tipo de sociedad, eh, todos están de acuerdo con cancelar las obligaciones sociales. Ahora, ¿qué significa una responsabilidad ilimitada? Una responsabilidad ilimitada es cuando todos los socios hacen frente a los acreedores por la deuda de la sociedad. Por ejemplo, si una deuda de 6 millones de dólares, si son 3 socios, cada socio paga 2 millones. Es decir, que la deuda es repartida. No solo con los aportes del capital, sino también con sus bienes personales o particulares. Si no alcanza para pagar la deuda, bueno, cada socio tendrá que vender su vehículo, su terreno o su casa, o vender la empresa para poder cancelar esa deuda, pero debe ser repartido el 100% entre todos los socios. Ahora, una sociedad colectiva que ha perdido todo su capital, por supuesto, puede negociar, ¿okay?, con sus propios bienes, ya sea una parte en bienes personales y otra parte en bienes empresariales. Eso se refiere a la responsabilidad ilimitada. La responsabilidad solidaria, esta se refiere a que todos los socios asumen toda la deuda y por lo tanto es pagada por la sociedad. Es decir, en última instancia tendrán que liquidar la empresa para poder para poder cancelar la deuda y también cancelar el capital aportado. Es decir, que todos los socios responden con sus bienes, ¿verdad? Y también por los bienes de otros socios. Por ejemplo, son 3 socios, deben ser millones de dólares, 2 pueden pagar la deuda, pero el otro no puede. A pesar de que vendió su casa, vendió un terreno, vendió su vehículo, no puede cancelar. Entonces los otros dos socios asumen la deuda del tercer socio, ya sea en su totalidad
o parcialmente. A eso se le conoce como responsabilidad solidaria. Y finalmente, la responsabilidad subsidiaria, esto quiere decir o significa que los acreedores primero deben reclamar judicialmente a la sociedad el pago de su deuda, judicialmente en primera instancia. Y en caso de que judicialmente no se pueda llegar a ningún arreglo, los acreedores pueden solicitar en un nivel superior la cancelación con la liquidación de la empresa, incluso la liquidación de bienes particulares. Por lo tanto, esto significa que cuando no hay suficiente dinero para pagar la deuda, los acreedores recurren a la vía judicial. Incluso los dueños de la empresa, si no tienen cómo cancelar, pueden ir presos, porque es una negociación subsidiaria o una responsabilidad subsidiaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la sociedad colectiva? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? Bien. Ok, vamos a ver ahora la sociedad en comandita simple. ¿Qué es una sociedad en comandita simple? Una sociedad en comandita simple es cuando se reúnen también dos o más personas y se ponen de acuerdo bajo una razón social. Por ejemplo, yo me asocio con Pedro Pérez para constituir un restaurante y el restaurante la llamamos El Plátano Maduro Compañía Anónima. Esa es la razón social, el nombre de la empresa. ¿Ok? Se le llama también sociedad colectiva, quiere decir que entre los dos asumimos la responsabilidad ilimitada, la responsabilidad solidaria y la responsabilidad colectiva. Y nos hacemos llamar socios comanditarios, ¿ok? Porque somos socios colectivos. Asumimos la responsabilidad solidaria ilimitada y también asumimos el monto aportado por la sociedad. ¿Qué características tiene esa sociedad en comandita simple? Unión de dos o más personas asociadas bajo una razón social, que sería el nombre de la empresa. Otra, socio colectivo de responsabilidad limitada en cuanto a deudas sociales y socio comanditario en cuanto a responsabilidad limitada al aporte económico. Las cuotas de participación de los socios no pueden ser representadas por acciones, sino por dinero en efectivo o por obligaciones o por otro documento mercantil, pero no por acciones. No es que yo voy a colocar mi capital en 50 acciones y el otro socio en 50 acciones, sino que se lleva a cabo a través de dinero en efectivo, contante y sonante. O también a través del aporte de un escritorio, silla, computadora, otro coloca las cortinas, otro coloca los estantes, otro socio coloca la materia prima y así sucesivamente. Otra característica es que la sociedad en comandita simple se disolverá por pérdida del capital o cuando una tercera parte de ella se haya perdido. Cuando no hay suficiente dinero para cancelar deudas, entonces hay que cancelar con el capital y por lo tanto se pierde ese capital. También tiende a desaparecer la sociedad en comandita simple. Muy poco hoy en día se utiliza este tipo de sociedad porque es muy riesgoso. Bien. Otro tipo de sociedad es la famosa sociedad anónima que hoy en día todos conocemos. Como vemos en la figura, fíjense que está compuesta por 4 accionistas. Esta empresa son accionistas de la empresa. El accionista A tiene 30 acciones, el empresario B 40 acciones, el empresario C 20 acciones y el D 10 acciones. Por supuesto, el empresario con más liderazgo y con más acciones es el empresario B. Por lo tanto, él va a presidir el consejo de la administración. ¿Por qué? Porque él tiene 4 votos. El A tiene 3 votos, el C 2 votos y el D 1 voto. Los votos van a depender del número de acciones que tiene la empresa. Y es el consejo de administración que está dirigido por la accionista B, que tiene más acciones, quien va a controlar y a organizar esa empresa. Por lo tanto, esta empresa tiene un capital inicial de 600.000 euros. ¿Ok? Por lo tanto, sería la composición orgánica de la acción, capital accionario, serían 100 acciones de 6.000 euros cada uno. Por eso se llama sociedad por acciones o sociedad anónima. Y la empresa generalmente, anualmente genera beneficios. Esos beneficios van a ser llamados dividendos y van a ser repartidos
según el monto de las acciones. Por supuesto, en este caso, quien asumirá más dividendo es el accionista B porque tiene 40 acciones. Y quien obtendrá menos dividendo, el accionista D porque tiene apenas 10 acciones. ¿Qué características representan esta sociedad? Que está formada por una persona jurídica que es la razón social de la empresa. Los socios son representados por acciones. Esta sí se representa por acciones, a diferencia de la sociedad comandita simple, que es representada por dinero. Pueden recurrir a suscripción pública para formar capital. Cuando se dice que se recurre a suscripción pública, es que van a una notaría y forman un documento legal, que serán los estatutos de la empresa o un registro de comercio de la empresa. Por lo tanto, esta sociedad anónima está basada en el patrimonio que es aportado por los socios y por las utilidades acumuladas dentro de la empresa, con lo cual no existe una razón social, pero toda empresa tiene su propio nombre. Otra característica, se constituye por escritura pública a través de una notaría, un registro de comercio. La personalidad jurídica es otorgada por el Poder Ejecutivo, que sí que esta sociedad anónima trabaja o apertura sus puertas bajo la autorización del municipio o de una notaría pública o de la gobernación o de la alcaldía. ¿Okay? Mínimo debe tener 5 socios. Muy importante esto. La sociedad anónima mínimo debe tener 5 socios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a la sociedad anónima y sus características? ¿Sí o no? ¿Qué ventaja tiene este tipo de sociedad anónima? Una de las ventajas es que cada socio puede aportar más acciones. Eso va a enriquecer la empresa y, por supuesto, se van a repartir más dividendos por concepto de ganancia al final del año. ¿Ya? Existe libertad para la transición de acciones. Por ejemplo, este socio le puede vender sus acciones a este o a este o a esta. O este puede venderla a otro. O sea, entre ellos se pueden comprar y vender acciones. ¿Ok? Esa es la libertad accionaria. Otra ventaja es que ellos pueden transmitir sus acciones a un familiar o a un amigo. Por ejemplo, este que tiene 40 acciones puede regalarle 10 acciones a su hijo y el hijo, al invertir en esta empresa, también se hace dueño de la empresa a través de sus acciones, no importa el número de acciones. La incorporación de inversión del inversionista es mucho más sencilla y puede ser también una empresa unipersonal. ¿Preguntas, dudas? Cristian, Leonardo, Nayar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok. Otro tipo de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada, lo que conocemos como la SRL, que es muy conocida. Aquí lo importante es formar una sociedad con otros socios. Y quiere decir que entre todos los socios van a tomar decisiones por el aporte de cada uno de ellos como capital, ¿okay? De manera monetaria, o sea, cada uno aporta capital monetario y cada uno es representante de esa sociedad. Por tal razón, esta es una empresa que tiene su personalidad jurídica propia, es de carácter mercantil, su aporte accionario es dividido por participaciones, ¿okay? Y mínimo debe tener un socio, mínimo un socio. Otra característica que tiene este tipo de empresa RL, que no es obligatorio inscribirse en el registro mercantil, a diferencia de la sociedad anónima, que sí es obligatorio. ¿Okay? Este tipo de sociedad SRL, también otra característica es que ellos pueden registrar su propiedad a través de inmuebles y incluso pueden colocar dentro del aporte de la sociedad su vivienda, su vehículo o un terreno. El capital está dividido en cuotas de igual valor y de negociabilidad restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que si son 5 socios, cada socio va a aportar el 20% para llegar a un 100%. Si son 2 socios, cada socio aporta el 50% de acciones hasta llegar a un 100%. Quiere decir que las cuotas van a ser iguales para todos. A diferencia de la anterior sociedad colectiva, donde cada socio tiene un número de acciones diferente al otro. Aquí no, aquí cada socio debe tener el mismo número de acciones. Mínimo 2 socios, pero no más de 25.
El límite mayor para conformar una sociedad de responsabilidad limitada son 25 socios. También esta sociedad tiene una responsabilidad limitada y solidaria hasta el monto de su aporte. Quiere decir que cada socio se hace acreedor de deuda que se contraiga en la sociedad hasta el monto de lo que él aportó. Tiene una identidad socioentidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada socio está identificado con la empresa, ¿verdad? Lucha porque la empresa dure muchos años a través de cuotas, de títulos negociables, y está prohibida la subvención pública para formar capital. O sea, no necesitan autorización del Ejecutivo para formar el capital de la empresa. El régimen legal para perturbar la sociedad es a través del Estado o de un documento público, y su funcionamiento es menos complejo. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta sociedad de responsabilidad limitada? Uno, es mucho más sencilla de formarla mediante un capital social, puesto que todos los socios tienen la misma cantidad de acciones como aporte. Otra, se compara mucho con una sociedad anónima. Esta SDL es muy parecida a una sociedad anónima. Los costos para su constitución son muy bajos, aproximadamente $300 o $200, que es lo que vale el contrato. El capital mínimo que se exige son $3,000 como empresa. O sea que no solamente en dinero, sino en maquinaria, en equipo, en terreno, en local, que llega al menos hasta $3,000. Y no, el mínimo 2 socios y máximo 25 socios. Esta es la sociedad de responsabilidad limitada, también llamada SRL. Otra sociedad es la sociedad en comandita, pero por acciones. Aquí es la comandita simple, esta es sociedad comandita por acciones. Este tipo de sociedad, el capital está dividido en acciones y se formará por el aporte de cada uno de ellos, ¿verdad? Los cuales se encargan de la administración de la empresa, y cada uno de ellos también responde por las deudas a nivel colectivo. Es decir, que si la empresa tiene una deuda, entre todos los socios deben cancelarla en iguales condiciones. Este tipo de sociedad, digamos que tiene una serie de características. Una es que el capital social está dividido por acciones, tiene características de sociedad colectiva y de acciones. A los socios comanditarios se les aplican normas de sociedades anónimas. Solo los aportes de los socios comanditarios pueden estar representados por acciones. Es decir, que para comprar acciones comanditarias, que son mucho más costosas, solamente el aporte de esos socios es quien representa a la compañía en caso de algún litigio judicial, o en caso de invertir en nuevas empresas, fusionar en empresas, o en caso de liquidar empresas. Quiere decir que no todos los accionistas tienen la misma palabra, el mismo derecho, sino solamente los socios que tienen acciones comanditarias que son mucho más costosas. Por ejemplo, una empresa de este tipo sería Carlos Carmona y Compañía. Es una sociedad en comandita por acciones. ¿Quién es el mayor representante aquí? Carlos Carmona. ¿Quién es el mayor socio? Carlos Carmona. Es quien tiene la potestad de dirigir la empresa y de ser el gerente, el administrador, puesto que es el que ha aportado más acciones. ¿Y cuándo se disuelve este tipo de acción de sociedad? Ya sea por muerte de un socio, o por muerte de los socios, o por incapacidad de los socios de poder gerenciarla, exclusión o retiro de uno de los socios comanditados, o porque el contrato social terminó, porque la vida de la empresa ya terminó. Esto es la forma de disolverse. Ahora, ¿qué características representan este tipo de empresa? ¿Okay? Que es una sociedad mixta, donde está contemplada por socio colectivo y socio comanditario. Por lo tanto, la sesión puede durar horas eligiendo a los socios representantes, y se le llama bajo la figura de la asamblea de socios. Y su nomenclatura es SA, sociedad anónima. ¿Okay? O se le aplica las mismas características de una sociedad anónima. Otro tipo de sociedad es la que conocemos todos, muy común en Ecuador, que son las sociedades cooperativas, que cooperativas de ahorro, cooperativas de crédito, o las sociedades cooperativas de consumo. Estas sociedades son especiales
y se conforma como mínimo de 3 socios y un máximo y un capital mínimo fijado en los estatutos. Mínimo 3 socios, a diferencia de la razón social de la sociedad colectiva y la sociedad comandita accionaria, que es formada por mínimo 2 socios. Otra característica de la sociedad cooperativa es que satisface necesidades y aspiraciones económicas y sociales de sus socios principalmente. Por ejemplo, en los docentes del ICA somos socios de la cooperativa CANMU. Ahí obtenemos crédito, obtenemos mejores tasas de interés. ¿Okay? Hay muchas cooperativas en el centro de Ibarra. Otra característica es que tiene un funcionamiento democrático donde todos los socios tienen razón de poder comunicarse o de poder tomar decisiones. Las decisiones no están centralizadas en una sola persona, sino que se lleva a cabo a través de la junta de socios. Por supuesto, quien tiene dinero en estas cooperativas, y la cooperativa paga mejores tasas que otros bancos, que el Banco Pichicho, que el Banco del Lauro o el Banco Pacífico. Es más importante ahorrar aquí y no en los bancos. Sobre el saldo diario pagan un 2%, mientras que los bancos comerciales pagan el 1%. Todas las cooperativas tienen un seguro de gravamen, que quiere decir que todas las personas que tienen dinero allí tienen un seguro de vida, un seguro médico o algún beneficio. ¿Okay? Por lo tanto, esta cooperativa tiene una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque sus préstamos son mucho más a largo plazo con menores tasas de interés. Por lo tanto, cuando se quiere un préstamo, la cooperativa cobra mucho menos que la que cobran otras instituciones en el mercado. Otra característica, podemos establecer que el propósito de la cooperativa es satisfacer necesidades económicas y sociales de todos los socios, ¿okay? A través de un crédito. Y entre las ventajas es una cooperativa de carácter social. Cualquier miembro de la sociedad puede ser miembro también de una cooperativa. Las elecciones se hacen en forma democrática. Entre todos deciden cuál es el nombre de la razón social de esa cooperativa. Tiene beneficios de reducción de pago de impuestos. Incluso muchas no pagan impuestos. Están exentas del pago de impuestos. Obtienen ayudas del Estado a nivel de subsidios y ofrecen muy buenos créditos a tasa de interés baja para adquisición de vehículos, de terreno, compra de casa o para estudios universitarios. Esas son algunas de las ventajas de las cooperativas. Ahora, también como tiene ventajas, tiene desventajas. Entre las desventajas están que el mínimo deben ser 3 socios o 3 trabajadores. ¿Okay? Y el proceso administrativo es un poquito complejo porque tiene muchos pasos para constituirse como una cooperativa. ¿Okay? Y finalmente, también podemos decir que las sociedades cooperativas son las que, en la medida que hay más sociedad cooperativa, por supuesto habrá más consumo, habrá más demanda y mucho más inversión porque las tasas de interés son mucho más bajas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿No hay duda? Bien. A continuación, le voy a presentar lo que van a investigar para el examen final de esta unidad. ¿Ok? No, esta información no es que vaya para el examen del sábado, sino principalmente para el examen final. O sea, deben investigarla para el examen final. ¿Qué van a investigar? Importancia de clasificar a las empresas para una gestión empresarial, diferencias y semejanzas entre empresas binacionales, transnacionales, internacionales y multinacionales. Principales tipos de compañías en Ecuador y su constitución, cómo están constituidas las empresas en el Ecuador, requisitos de conformación para cada tipo de empresa en Ecuador, cómo se conforman las empresas, cómo se conforma la microempresa, la gran empresa, la mediana empresa, cómo está conformada a nivel de su constitución. Requisitos de conformación para cada tipo de empresa, problemas que enfrentan las empresas en Ecuador para lograr su crecimiento y desarrollo económico. Y futuro de las empresas ecuatorianas, futuro de las empresas ecuatorianas. ¿Cuál es el futuro que le espera a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la gran empresa en Ecuador? Entonces, eso lo van a investigar para el examen final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay dudas?
Paucar, Barragán, Lara. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? No, Barragán, Paucar, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Entonces hasta aquí le llega la unidad número 1. El examen lo van a presentar el sábado de forma virtual. Van a contestar solamente 10 preguntas y automáticamente el sistema le dará su nota. Ya les envío por el grupo de WhatsApp la hora en que van a presentar. ¿Oyeron? Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¿Ok? hasta luego, profe. Hasta luego. Ok. Hasta luego. Gracias.